El grupo de Sidney Powell presenta una demanda contra el Pentágono por el mandato de vacunación. Por otro lado, la prohibición del aborto en Texas se reanuda temporalmente tras la decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos. Y un ingeniero nuclear de la Armada es acusado de intentar pasar secretos. Y finalmente, ¿es hora de acabar con el comunismo Made in America? A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y esto es Factor Sorpresa. Comenzamos. La prominente abogada Sidney Powell está demandando al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, tratando de impedir que el Pentágono lleve a cabo un mandato de vacunación obligatorio. Este grupo, encabezado por Powell, llamado Defendiendo a la República, con sede en Texas, anunció el 6 de octubre que presentó una demanda contra el secretario de Defensa Lloyd Austin en nombre de 16 militares en servicio activo para apoyar su derecho constitucional a rechazar a ser vacunados por la fuerza contra el coronavirus, es decir, con la actual fórmula totalitaria mundial de mandato de vacunación. En el mismo sitio web de Defendiendo la República podemos leer lo siguiente. Mediante la presentación de esta demanda, dejamos claro que estos miembros del servicio militar, quienes sirven a su país con honor, no son propiedad del gobierno de Estados Unidos y la Constitución no permite que se les trate como objetos. Es decir, están defendiendo su derecho a ser tratados como personas con derechos y propia decisión. Defendiendo la República dijo también que sus demandantes incluyen a aquellos que son naturalmente inmunes al virus salido del laboratorio de Wuhan, a las mujeres que desean quedar embarazadas o a aquellos que sufren de condiciones médicas para los que no hay datos de ensayos clínicos. Recordemos que los militares, si desean defender sus libertades constitucionales, se enfrentan a castigos severos, incluyendo la baja deshonrosa, la pérdida de sus derechos y el encarcelamiento. Acciones que ya hemos visto que ha realizado el Departamento de Defensa como medios de coerción. La demanda legal de Powell incluye como acusados al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, a Javier Becerra, y a la comisionada en funciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Janet Woodcock. Por otra parte, el Departamento de Defensa anunció el lunes que sus 700,000 empleados civiles serán vacunados en su totalidad antes del 22 de noviembre, fecha que ellos mismos han impuesto como límite marcial. Aunque su memorándum establece que los empleados deben estar completamente vacunados para esa fecha, no consideraron que realmente su personal civil estarán completamente vacunados hasta 2 semanas después de una segunda dosis, lo que significa que estratégicamente los empleados del Departamento de Defensa tendrían que haber recibido la primera dosis a más tardar el 8 de noviembre. Esto quiere decir que deberían vacunar a un poco más de 23,000 individuos al día para alcanzar su malévolo plan. No les auguro un buen resultado. Honestamente, no es realista. Esto parece ser solo demagogia, al viejo estilo de los regímenes totalitarios, pero ahora dentro del país. Es por esto que la demanda de Powell no es la primera que se presenta en respuesta a tal medida impositiva de este desgobierno de la ala radical del Partido Demócrata, infiltrado en las instituciones federales recientemente promulgada en materia de vacunas. Simplemente recordemos que ahora quieren imponer la vacunación como requisito para la movilidad de los ciudadanos a través del transporte público, o sea, trenes, autobuses y aviones. Esto es una locura, pero bueno, eso será otro tema para otro video. Y es que si realmente la gente viera beneficios con las vacunas, no tendrían por qué imponerla. ¿O acaso alguien obliga a la gente a ir a comprar el Viernes Negro? Entonces, ¿qué negocio hay detrás de la vacunación? Esto para tener que obligar a la población a hacerlo. Pero bueno, en fin.
Sigamos enfocados con el tema de la imposición a vacunarse por el Departamento de Defensa y la demanda de Poe. Ok, entonces recordemos algunos casos de demandas contra la imposición inconstitucional del gobierno federal y sus organizaciones afiliadas. Por ejemplo, a finales de septiembre, un grupo de empleados federales demandó al régimen de Biden pidiendo al tribunal que declarara ilegales las órdenes ejecutivas del presidente Joe Biden contra los empleados y contratistas federales. Uno de los demandantes es el agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Lionel Klein. Entonces, esa imposición no es un asunto común. Dado que Klein ya ha contraído el COVID-19 y se ha recuperado, los abogados afirman que ya tiene suficientes anticuerpos para protegerse de futuras infecciones y por tanto no necesita vacunarse. Y si no son lo suficientes estos argumentos constitucionales y médicos para detener esta barbarie impositiva, los abogados de los demandantes también argumentan la posición religiosa de los individuos. Recordemos que quienes profesan la fe, por ejemplo, la cristiana, están obligados a rechazar la intervención médica, incluida la vacunación, si su conciencia informada llega a la determinación de verdad y certeza. Añadiendo también que la inmunidad naturalmente adquirida proporciona mayor protección que las mismas vacunas. Parece que el régimen de Biden y su Departamento de Defensa tan bizarro quieren ejecutar mucho más duramente la imposición de las vacunas obligatorias. Ojalá hubieran obtenido la misma determinación para hacer las cosas bien al retirar a civiles y ejército de Afganistán. Ahora hablemos de otro asunto que está ardiendo. Afortunadamente, la racionalidad impera en Texas y el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos permitió que el estado de la Estrella mantenga la aplicación de la ley provida latidos del corazón. El pasado 8 de octubre, esto fue por la noche, el Tribunal Federal de Apelaciones de Nueva Orleans permitió a Texas restablecer temporalmente su prohibición de la mayoría de los abortos, con lo que la ley vuelve a entrar en vigor por ahora. La ley de Texas, también conocida como Proyecto de Ley 8 del Senado, prohíbe los abortos después de que se detecte el latido del corazón. Normalmente esto pasa en torno a las 6 semanas, a menos que exista una emergencia médica. El miércoles pasado, Robert Pittman, juez de distrito nombrado por el expresidente demócrata Barack Obama, emitió una orden para suspender la ley de Texas. Lo digo porque el régimen de Biden emitió una advertencia temiendo que otros estados controlados por los republicanos podrían apresurarse a adoptar medidas similares. Así que presentó una demanda y Pittman le siguió el juego. Entonces, Texas no tardó en presentar un recurso. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo en un comunicado el jueves 7 de octubre que, y lo cito, no estamos de acuerdo con la decisión del tribunal de dejar en pausa este asunto. La santidad de la vida es y siempre será una prioridad máxima. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito aceptó rápidamente la petición de Texas de dejar en suspenso la orden de Pittman mientras se revisa el caso y ordenó al Departamento de Justicia que respondiera antes del 5 de octubre. Recordemos que la ley de Texas permite a los ciudadanos particulares tener derecho a $10,000 por daños y perjuicios si presentan una demanda con éxito contra un abortista que infrija las restricciones, así como contra cualquiera que ayude a una mujer a abortar. Esta ley, incluso, permite presentar demandas retroactivas si esas restricciones son anuladas por un tribunal, pero posteriormente son restablecidas por otro. Así que la ley a favor de la vida sigue dando pelea en medio de un mundo tan corrupto. Y bueno, ahora hablemos de un caso real al estilo de las películas de James Bond y Misión Imposible. Un ingeniero nuclear de la Armada ha sido acusado de intentar pasar secretos. Hablemos del espionaje de estos días.
The Guardian y Fox han publicado una nota refiriéndose a un ingeniero nuclear de la Armada con acceso a secretos militares que ha sido acusado de intentar pasar información sobre el diseño de un submarino de propulsión nuclear estadounidense a alguien de un gobierno extranjero. Sí, así como lo escucha. Pero resultó que el supuesto espía y contacto mafioso era un agente encubierto del FBI, según informó el Departamento de Justicia el pasado 10 de octubre. En una denuncia penal en la que se detallan los cargos relacionados con el espionaje contra el ingeniero Jonathan Tooby, el régimen de Biden dijo que había vendido información durante casi un año a contactos que se creían representaban a una potencia extranjera. Lo curioso de esta demanda es que en el argumento no se menciona al supuesto país extranjero en ningún lado de los documentos judiciales. No obstante, aún careciendo de evidencias sólidas, el ingeniero Tooby fue detenido infraganti el pasado sábado 9 de octubre en Virginia Occidental, junto con su esposa Diana, después de entregar una tarjeta de memoria extraíble USB en un punto acordado, según reportó el Departamento de Justicia. De verdad, esto parece de ciencia ficción. Ahora resulta que el FBI dijo que la investigación comenzó en abril del 2020 cuando Jonathan Tooby envió un paquete de documentos de la Marina a un gobierno extranjero, pero siguen sin decir cuál país es, y escribió que estaba interesado en vender manuales de operaciones, informes de rendimiento y otra información sensible. Y ahora resulta que a través de una oficina de agregados legales en tal país extranjero no especificado, en diciembre del 2020 el FBI pudo recuperar la información que Tooby entregaba, resguardándola en un lugar secreto en Pittsburgh. Así que desde ese momento iniciaron una operación encubierta de un mes de duración en la que un agente se hizo pasar por representante de un gobierno extranjero, se puso en contacto con Tooby y acordó pagar miles de dólares en criptodivisas por aquello que les pudiera facilitar. El agente del FBI pagó a Tooby los $20,000 por la transacción y proporcionó el contenido de la tarjeta SD a un experto en la materia de la Armada, que determinó que los registros incluían elementos de diseño y características de rendimiento de un reactor de submarino clase Virginia, dijo el Departamento de Justicia. Jonathan Tooby ha estado trabajando para el gobierno de Estados Unidos desde el 2012 con una autorización de seguridad de alto secreto especializada en propulsión nuclear naval. Esto lo dijo el FBI. También estaba asignado a un laboratorio del área de Pittsburgh que, según las autoridades, investigaba la energía nuclear para la Marina de los Estados Unidos. ¡Qué historia! Y no me sorprendería que también el FBI esté implicado en algo no tan claro. En fin. Este es el momento en que le das me gusta a la emisión de hoy y te suscribes a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. Te recuerdo que compartir nuestro contenido con familia y amigos consolida nuestro canal y lo hace visible para más gente, ya que cuando compartes obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Por tu atención y tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. ¿Es hora de acabar con el comunismo americano? Comunismo americano, ¿qué es esto del comunismo hecho en América? Se podría pensar que eso del comunismo es algo remoto y que no tiene ningún parecido con el Gulag soviético o con los campos de concentración nazi o la matanza en la plaza de Tlatelolco de unos pobres estudiantes universitarios adoctrinados en el comunismo en México. ¿Qué es esto de lo que realmente estamos hablando? El 6 de octubre, el Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó casi por unanimidad, 11 a favor, 2 en contra, de un mandato del COVID-19, donde esta represión a los derechos y garantías individuales de libre circulación y respeto a la vida privada quedan totalmente suprimidas. Los habitantes de Los Ángeles deberán mostrar un pasaporte de vacunas para entrar en restaurantes interiores, cines, salones, centros comerciales y casi todos los espacios públicos interiores que se puedan imaginar en la capital del entretenimiento. Un pasaporte en tu propio país, como cuando dividieron a la Alemania socialista, ¿recuerdan? Reprimiendo a la población. Pero Gavin Newsom, el gobernador que impulsó con fuerza este mandato restrictivo de las vacunas, se escabullía por ahí para reunirse con sus amigotes y familiares para disfrutar de una deliciosa comida en un restaurante después de haber mandado cerrar todos los negocios públicos. Y en otras ciudades, con el estímulo del régimen federal de Biden, pronto seguirán el ejemplo de Los Ángeles en diversos grados, e incluso algunos ya lo han hecho. Tal vez el Gulag californiano no sea necesario cuando toda la comunidad realmente esté siendo empujada para vivir en él.
Esto ocurrió apenas unos días después de que el flamante fiscal general Merrick Garland declarara su guerra contra la libertad y los padres de familia, tachándolos de revoltosos, disidentes y activistas. Garland está coludido con las instituciones educativas del gobierno, como los distritos escolares, por los intereses económicos que tiene su familia ahí. Su guerra está dirigida a los padres que se oponen a que las juntas escolares laven el cerebro de sus hijos con la teoría crítica de la raza. Mark Levin, un destacado abogado conservador estadounidense, calificó las acciones de Garland como al estilo de la seguridad del Estado de Alemania Oriental. Y es que Garland se refirió a estos padres preocupados que siguen surgiendo en todo el país como terroristas domésticos. Resulta que los propios hijos del ministro de Justicia han ganado mucho dinero disfrazándose de antirracistas y promoviendo luego esta supuesta teoría del odio racial totalitario a través de Panorama. Cuando uno piensa en ello, se da cuenta de que el comunismo se basa en el odio. Es con mucho el sistema más rentable para la élite, a pesar de sus altisonantes pretensiones, de nombres confusamente bellos y de una retórica moralista siempre cambiante. Las llamadas élites son los líderes comunistas y sus amigos. En China, todos los departamentos que dicen ser para el pueblo no tienen nada que ver con el pueblo. En Estados Unidos, la TCR, que supuestamente es antirracista, en realidad incita deliberadamente al odio racial, lo que conduce al verdadero racismo. ¿Qué país industrializado moderno es más propenso a engendrar el comunismo que Estados Unidos, el país más rico de todos? En Estados Unidos, el comunismo ni siquiera necesita una revolución. Puede hacer su entrada con una soltura, ya que muchos de los dirigentes estadounidenses parecen estar preparados para ello. Por supuesto, no lo llaman comunismo o socialismo a esto que está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos, porque el comunismo ya es notorio. Normalmente, por su propio bien, ni siquiera reconocen lo que están haciendo, pero lo están haciendo, que esto es lo más importante. Lo están haciendo sobre la base de un sistema de partido único. Es más bien como la China comunista en su propaganda y control social, pero más o menos capitalista en su economía. Y la mayoría de la gente inteligente sabe que el socialismo va a fracasar económicamente en última instancia. Casi todo el Partido Demócrata cree que el PSC es el camino del futuro y por desgracia también lo cree parte del Partido Republicano. Consciente o inconscientemente se han unido al PSC con sus acciones. Envidian los privilegios del Partido Comunista, mientras que la democracia, especialmente la multipartidista, es demasiado difícil de navegar, demasiado anticuada y muy era de las luces para la era moderna de la alta tecnología. En la transición hacia una versión criptográfica del comunismo, hay muchas personas que han contribuido a ello. Estas personas prefieren ser dirigidas en lugar de pensar o actuar en su propio interés. Es la codicia y la corrupción de la naturaleza humana lo que crea buenos comunistas. Además, ellos no son los que construyeron ese país. Los que construyeron ese país fueron los que vio Tocqueville cuando escribió La democracia en América. Esos ciudadanos independientes y autosuficientes que formaron tantas organizaciones patrióticas no gubernamentales en beneficio de todos. La buena noticia es que estas personas no han desaparecido. Merrick Garland y sus aliados han cometido un gran error al atacar a los padres estadounidenses, muchos de los cuales ya están indignados. Piensa cuántos padres existen que están hartos de un sistema escolar público brutal que no sirve a nadie, sino que se utiliza para el lavado de cerebro. Los padres están formando un ejército en todo el país. Para los estadounidenses patrióticos y leales, presentarse en la junta escolar se está convirtiendo en la carrera o el negocio secundario número uno. Pero algo mucho más grande está sucediendo. Estados Unidos está harto de los líderes procomunistas como nunca antes. Las razones son variadas, desde el mandato totalitario del COVID hasta la desgracia nacional sin precedentes en Afganistán, pasando por los principales medios de comunicación que no hacen más que mentir. Es un movimiento como ningún otro. Ha mostrado un espectáculo tan sorprendente como el de las hordas de estadounidenses reunidos que coreaban Vamos Brandon, que es como la reportera de la NBC interpretó los cánticos de la multitud en el NASCAR, ¿recuerdan? Pero bueno, nosotros podríamos parafrasearlo como adiós al comunismo o en Estados Unidos se ama la libertad. Dios representa la verdad, el amor y la vida, mientras que Satanás representa la mentira, el odio y la muerte. Ese es el criterio básico para juzgar el bien y el mal. Un retorno a Dios y a los valores tradicionales es la esperanza. Y bueno, con esta nota llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Recuerda sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMake, si es que aún no lo has hecho, la plataforma libre de censura.
Te vamos a dejar los links en la caja de descripción, así como el link de donaciones. Por tu tiempo y tu apoyo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.